Queremos saber de primera mano qué está ocurriendo en dicho lugar y para ello conectamos justamente con la querida provincia de Tucumán, con alguien que es estudiante de periodismo, pero ya es un habitué de las comunicaciones y aceptó muy gentilmente conversar con nosotros un rato. Él es Matías Geria. Matías, bienvenido a Señal de Contrabando en Cítrica. Acá Esteban Nacho, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Esteban, Ignacio? El placer de poder hablar con ustedes, de poder ayudarlos en lo que sea posible en un día bastante convulsionado, Me ¿no? Por lo que imagino. fue la noticia de anoche que recién mencionaban. Me imagino, Matías. Preguntarte, arranquemos por eso último, si te parece, porque fue como arrancamos el programa. ¿Cómo tomaste y qué visión política tenés de la decisión de Juan Mansur de bajar su candidatura a gobernador? A vicegobernador. ¿Cómo lo vivieron allí? Fue bastante quizás sorpresivo porque en la siesta justamente de ayer el candidato a gobernador y actual vicegobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, había dicho: ahuyentemos los fantasmas porque Mansur no se va a bajar. Bueno, luego de la devolución de la Corte Suprema de Justicia, que decía que no le hacía lugar al reclamo que había hecho la Corte Provincial de dejarle la autonomía de decidir quién eran los candidatos, cuándo se votaba, decidieron no hacerle lugar y fue cercano a las 9 de la noche que Juan Mansur dijo: vamos a hacer una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. No dijo para qué en el momento, pero se veía venir ser algo relacionado a esto, ¿no? De declinar su candidatura, según dijeron, y lo dijo el propio Mansur, para que dejen de embarrarnos la cancha. Es realmente raro, es realmente complicado y no pega bien, salvo en el área de Juntos por el Cambio, no ha pegado bien en ningún otro sector político. Hay enojos por parte de lo que es la derecha más, quizás más ultra, ¿no? Del lado de Bussi, el candidato apoyado por Milei, del lado de Federico Mazo del Frente Amplio, del lado del Frente de Izquierda. No les ha gustado para nada la decisión de la Corte, aunque algunos sí festejan que Mansur se haya bajado, pero por cuestiones más políticas que por otra cosa. Matías, ¿qué lectura haces vos de esta decisión de Mansur de dar de baja la candidatura y de cómo se conforma la nueva fórmula? Me ha sorprendido que Miguel Acevedo, quien ha nombrado Juan Mansur, se barajaban varios nombres ya desde hace varios días, teniendo en cuenta que podía suceder esto, porque a ver, hay que aclarar también, la Corte Suprema no ha dicho que Mansur no puede ser candidato, lo que ha dicho es que todavía no resuelve que sí pueda ser candidato. Lo que hizo Mansur, creo yo, es tratar de que se vote lo más rápido posible, porque el Frente de Todos inclusive se decía que tenía serias chances de recuperar Capital, un bastión importante que ha perdido en 2015 en manos de Germán Alfaro, que hoy posiciona a su esposa Beatriz Ávila como la candidata a intendenta de Tucumán, y el Frente de Todos, de la mano de Rosana Chala, se imponía en algunas encuestas, se empataba en otras, pero no había una tendencia marcada de quién podía ganar Capital. Se entiende desde el lado del peronismo que la denuncia puede ir por ese lado para tratar de dilatar la cuestión y que tenga la chance de retener Capital. Pero volviendo a lo de Acevedo, sí, me ha sorprendido porque se barajaba el primer nombre que podía salir, que decían que iba a salir, era el de Sergio Mansilla, que fue intendente de un departamento del interior de Aguilares, y fue quien quedó de vicegobernador cuando Mansur fue a ser jefe de gabinete. Cuando Mansur se mudó a Buenos Aires quedó Mansilla de vice, entonces la lógica indicaba que Mansilla volvería a ser el reemplazo de Juan Mansur. No sucedió así. Se dijo también que podía ser Javier Noguera, actual intendente de Tafí Viejo, la capital del limón. Tampoco fue así. Se decía que después iba a ser Carlos Cisneros, un dirigente bancario, actual diputado nacional por el Frente de Todos. Tampoco sucedió así. Y terminó siendo Miguel Acevedo, actual ministro del Interior desde 2015, con el que tenía entendido que había algunas rispideces por lo que fueron las elecciones. Uno, que al peronismo, si bien ganó, no ganó con la amplia diferencia que suele hacerlo en Tucumán, y por ahí se le recriminaba algo, pero finalmente va a ser la fórmula Osvaldo Jaldo Miguel Acevedo, y el tema ahora es cuándo se vota. Lo que hizo Mansur en este momento es tratar de que se vote lo más rápido posible,
veremos si sucede de esa manera. Estamos conversando con Matías desde Tucumán. Matías, te hago dos preguntas en una, ¿verdad? Por un lado, si dos lecturas que se me ocurren, esto de, Mansur tuvo que recular, tuvo que ceder ante la Corte, es un extremo, ¿verdad? Pero ante la Corte. La otra es, un poco también la comentaba Nacho al principio, esto de, no, es una manera de agilizar, de decir, está bien, acá estamos todos limpios, vamos, démosle para adelante. Según percibís en lo que lees, en lo que conversás, ¿de dónde se inclina más la balanza? ¿Más para el Mansur reculador o para el Mansur al contrario seguro de sí mismo? Y un apéndice también de esta pregunta, si crees que esto puede tener afectar de alguna forma lo que se especula sería una victoria del peronismo en Tucumán de no mediar sorpresa. ¿Cómo ves este ambiente? Sí, lo que me sorprende es que a Mansur y a Jaldo también se los veía muy seguros. En los días pasados se los veía muy seguros de que nadie se iba a bajar, de que no se iba a tocar nada y que hasta que no haya un fallo firme, acá la fórmula será Jaldo Mansur. Y nos encontramos de repente un viernes con un Mansur diciendo, vengan porque me bajo. Es realmente sorprendente, pero creo que tiene que ver más por el lado de agilizar la cuestión, ¿no? De decir, votemos ya, no le demos el gusto a la oposición y al partido judicial, como dice Juan Mansur, de seguir embarrando la cancha, de seguir dilatando esta cuestión. Votemos rápido, ganemos por la diferencia que estamos ganando, recuperemos la capital y vaya a saber algún que otro análisis que haya hecho el actual gobernador. Que a ver, he visto que se ha empezado a hablar del final de Mansur, del final. Quien encabeza la lista oficial del Frente de Todos en capital es Pablo Yedlin, actual senador nacional, que de no mediar sorpresas debería ingresar en la legislatura, porque es el primer candidato, Claro. Y el suplente de Pablo Yedlin en senadores es Juan Mansur, es decir, Juan Mansur no va a quedar fuera de la actividad política, claro, salvo una catástrofe. También se habló de que puede ser candidato en las PASO, no a presidente, sino a vice, acompañando a algún candidato que se defina. Veremos finalmente qué sucede, pero lo han tomado bastante bien dentro del peronismo, sobre todo la fuerza mansurista lo ha tomado bastante bien, hablan ya inclusive de renunciamiento, así que veremos qué es lo que termina sucediendo, pero respondiendo a la pregunta principal, sí, fue para agilizar el proceso electoral. Claro. Estamos en este intercambio también incorporándonos un poco a lo que es de primera mano lo que ocurre en Tucumán. Algo que también conversamos y dudábamos, sí, la palabra también es dudábamos al principio, es de la vorágine que tuvo esta noticia, de la sorpresa que implicó para todo el país, me imagino para los tucumanos. La perspectiva respecto a la fórmula Jaldo-Acevedo es que no habría fuga de votos, la victoria continúa en el horizonte para el peronismo. Digamos que en cuanto a lesiones provocadas por el accionar de la Corte, pareciera que la nueva fórmula y la vieja fórmula salieron ilesas, o estoy siendo muy optimista. Sí, se habla de eso, ¿no? De que los votos que ya tenía el Frente de Todos no se van a fugar, no se van a ir a otro lado, claro. Porque sobre todo, como te decía, la militancia mansurista, ¿no? Porque siempre se fragmentan, ¿no? Por más de que sea el Frente de Todos uno solo, se fragmentan también las columnas, se fragmentan las agrupaciones y cuando Juan Mansur levante la voz y diga, muchachos, no le van a decir que no, nadie se va a atrever a contradecirlo, claro. Así que la diferencia no debería cambiar. Es más, ayer Osvaldo Jaldo hizo pública la última encuesta que han realizado, por supuesto, diciendo tienen miedo de esto, y era una encuesta que marcaba un empate técnico en capital con posibilidad de un margen de error del 3% tenía esta encuesta, que marcaba un empate técnico en capital entre Rosana Chala por el Frente de Todos y Beatriz Ávila por Juntos por el Cambio, claro. Y una diferencia de Osvaldo Jaldo a Roberto Sánchez de 17 puntos. Claro. Incluso no solo en Tucumán, también lo que sucedió en San Juan y también en un contexto en el cual se esperaba un fin de semana, un domingo con 5 elecciones provinciales en toda la Argentina, en las cuales se esperaba una victoria amplísima del peronismo. Bueno, como vos estás diciendo también, en Tucumán, distritos en los cuales no... se iba a revertir, incluso se le iba a ganar a un oficialismo. ¿Cómo
volviendo un poquito para atrás, ¿no? Y al momento de recibir la noticia, o qué es lo que pasa cuando la propia justicia electoral de la provincia había dictado que eran válidas las candidaturas, que se podía llevar adelante la elección, y de golpe con tan poco tiempo haya una bajada desde la Corte Suprema que diga no, acá no se lleva adelante la elección. Un poco lo charlábamos fuera de aire con Matías, él me decía un poco en chiste, ¿no? Yo le decía, estaría bueno que queremos hablar con vos porque queremos tener una voz desde allá, y él me decía, bueno, si desde Buenos Aires firman un papel y dicen que no se pueden hacer las elecciones acá, también ustedes pueden hablar allá. Excelente. ¿Cómo es toda esa sensación? ¿Qué se sintió cuando desde la Corte se baja la pluma de decir, bueno, acá no se vota? No, todos atentos, ¿no?, a lo que tenía que ser ese fallo que llevaba casi 60 días siendo analizado, entre comillas, por la Corte Suprema de Justicia. Lo que sí resulta raro es que faltaba un solo voto, ya había dos, faltaba uno solo, y los dos votos anteriores, el primero había sido hace 17 días y el segundo hace 14 días, es decir, el tercer juez que faltaba. ¿Por qué se tomó 14 días para determinar el voto, siendo que los demás firmaron hace 2 semanas? Esa fue la primera impresión que me dio, por lo menos a mí, y después, bueno, cuando salió la noticia, creo que ahí empecé a comprender por qué esta demora, ¿no? Para ralentizar más, por supuesto, el proceso electoral, que se iba a llevar a cabo, me parece, sin ningún problema, porque salvo Germán Alfaro, el candidato a vicegobernador por Juntos por el Cambio y actual intendente, nadie más hacía alusión al tema, nadie más hablaba del tema. Claro, eso era una de las cosas que te iba a preguntar también, digo, porque a nosotros, yo creo, por lo menos a la gran mayoría nos tomó, creo, por sorpresa, un poco, que nos enteramos de la situación en general a partir del fallo de la Corte. Si allá era un tema corriente, digamos, de que se hablara sobre esta candidatura, de si era válida o no. Sí, realmente, fue sorpresivo porque, como te digo, aparte era cuestión de verlo acá en medios locales nada más, a Germán Alfaro diciendo Mansur no puede ser candidato, no puede ser candidato, no puede ser candidato, pero nadie más de ninguna otra fórmula, de ningún otro partido, hacía alusión al tema. Nadie hablaba de la candidatura de Mansur, nadie hablaba de la candidatura de Jaldo, porque ya había sido aprobado por la justicia provincial y por la Junta Electoral. Es decir, recurrieron al último lugar que podían recurrir, no le terminaron dando la razón del todo, pero se empezó a dilatar un poco la cuestión. Matías, completísimo, interesante, de primera mano. Realmente te agradecemos la conversación. Te proponemos reconectar el día. Esperamos que en el corto plazo que sean las elecciones en tu provincia para juntos analizar y conversar los resultados. Que tengas un gran cierre de semana y, si te pareces, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme esta participación, y me gustaría aclararles una información que me ha llegado, que es que se ha llamado a una convocatoria en Plaza Independencia, la plaza principal de Tucumán, para las 12 del mediodía frente a Casa de Gobierno, y se espera que hable Juan Mansur y la militancia se está moviendo por ahí. Upa, tremendo. Bueno, gracias Matías, replicamos, movilización en Tucumán, se pronunciaría el ex candidato a la vicegobernación, Juan Mansur. Lo seguiremos bien de cerca. Gracias Matías, buen cierre de semana, informando hasta el último momento. Muchas gracias, y vamos a decirle, ya que está, feliz cumpleaños, porque tengo entendido por ahí que es el cumpleaños el día de hoy de Matías. Sí, muchísimas gracias. No. Hoy estoy cumpliendo años. Matías, Mirá cómo lo tenía preparado ya, una locura. feliz cumpleaños de parte de Cítrica Radio. Será hasta la próxima, buen cierre de semana y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también, y que tengan también un gran fin de semana. Lo mismo, muchas gracias Matías. Mirá que cierre de Tremendo. nota, un genio, un genio. Qué grande Matías, excelente.